Nunca me había sentido tan nerviosa y emocionada al mismo tiempo. Hoy era el día en que finalmente conocería a los padres de Miguel, personas que él siempre había descrito como tradicionales y muy reservados. Lo que no enfatizó fue que también eran increíblemente adinerados, el tipo de riqueza que no se ve todos los días en Barcelona. La noche anterior había seleccionado cuidadosamente mi atuendo, un vestido azul marino discreto combinado con unos pendientes de perlas que pertenecieron a mi abuela. Quería verme respetable, como alguien que encajaba, o al menos alguien que no pareciera completamente fuera de lugar en el elegante barrio de Pedralbes. Mientras el taxi avanzaba por la avenida Diagonal, mi estómago se retorcía con cada semáforo. Miguel había insistido en recogerme, pero preferí llegar por mi cuenta. Necesitaba esos minutos extra para prepararme mentalmente. «Ya casi llegamos, señorita», dijo el taxista, mirándome por el retrovisor. Asentí, incapaz de articular palabra. El taxi se detuvo a una manzana de la mansión por petición mía. Quería caminar un poco para calmar mis nervios. Pagué la tarifa y bajé del vehículo, sintiendo el aire fresco de la tarde primaveral en mi rostro. Revisé mi reflejo en el escaparate de una tienda cercana, alisando mi cabello castaño y respirando profundamente. La entrada a la propiedad estaba justo adelante, protegida por una imponente verja de hierro forjado. Iba con unos minutos de retraso debido al tráfico, pero aún tenía tiempo para causar una buena impresión. Sujeté con fuerza el pequeño bolso en mi mano, donde llevaba un detalle para la señora Fernández, un frasco de perfume francés que había comprado con mis ahorros del mes. En mi cabeza ensayaba las frases educadas que diría a los padres de Miguel. «Encantada de conocerlos, señor y señora Fernández», practiqué en voz baja. «Miguel me ha hablado mucho de ustedes». Sonaba artificial, pero no se me ocurría nada mejor. Nunca había sido buena improvisando en situaciones de presión, y esta definitivamente lo era. Después de todo, llevaba solo 8 meses saliendo con Miguel, pero sabía que él era especial, diferente a cualquier otro hombre que hubiera conocido antes. Justo cuando estaba a punto de cruzar la última intersección antes de llegar a la casa, la vi, una anciana que luchaba por mantener el equilibrio con un bastón, intentando cruzar la transitada calle. Nadie parecía notarla. Los coches tocaban el claxon con impaciencia, y los peatones pasaban apresuradamente. Algo dentro de mí no me permitió seguir caminando. Miré mi reloj. Todavía podía ayudarla y llegar a tiempo. La anciana vestía un abrigo gris desgastado a pesar del clima templado, y su cabello blanco estaba recogido en un moño bajo. Sus manos, cubiertas de manchas propias de la edad, temblaban ligeramente mientras sujetaba el bastón. Me recordó inmediatamente a mi abuela Carmela, quien me había criado después de que mis padres fallecieran en aquel accidente, cuando yo tenía apenas 12 años. «Señora, ¿puedo ayudarla a cruzar?», pregunté con suavidad, colocando mi mano bajo su codo. Sus ojos se encontraron con los míos, un gris penetrante con un destello de algo que no pude identificar. «Gracias, querida», dijo, su voz temblorosa pero cálida, con un acento que me pareció del norte, quizás de Asturias o Cantabria. Se apoyó en mí mientras cruzábamos lentamente la calle, sus pasos inestables pero decididos. «¿Va muy lejos?», le pregunté mientras esperábamos que el semáforo cambiara. Ella negó con la cabeza. «Solo unas cuantas calles más, hacia el parque». Asentí, calculando mentalmente cuánto tiempo me tomaría acompañarla y luego regresar para mi compromiso. Miguel entendería si llegaba unos minutos tarde por ayudar a una anciana, ¿verdad? Eso esperaba. Mientras caminábamos, noté que la mujer observaba atentamente mi vestido y mis zapatos. «¿Vas a algún sitio especial, por lo que veo?», comentó con una sonrisa que formó pequeñas arrugas alrededor de sus ojos. Me sonrojé ligeramente. «Voy a conocer a los padres de mi novio», respondí, sorprendida por mi propia honestidad con una desconocida. «Ah, eso explica los nervios», dijo con una risita. «Los padres pueden ser intimidantes, especialmente cuando uno quiere causar una buena impresión». Su comentario me hizo relajarme un poco. Había algo reconfortante en su presencia, como si fuera una vieja amiga en lugar de una extraña que acababa de conocer. A medida que nos alejábamos de la avenida Diagonal y nos adentrábamos en calles más tranquilas, sentí una punzada de ansiedad. Me estaba desviando bastante de mi ruta original. Miré nuevamente mi reloj. Ahora definitivamente llegaría tarde. Saqué discretamente mi teléfono
y envié un mensaje rápido a Miguel. Llegaré unos minutos tarde. Estoy ayudando a una anciana. Te explico cuando llegue. La respuesta llegó casi inmediatamente. No te preocupes, Lucía. Te esperamos. Sentí un alivio momentáneo. Al menos no estaba molesto. Tu novio debe ser un buen hombre si está dispuesto a esperar, comentó la anciana, que aparentemente había notado mi intercambio de mensajes. Me sorprendió su perspicacia. Lo es, respondí con una sonrisa sincera. Es paciente y comprensivo. Llegamos a una plaza pequeña con un banco de madera bajo un naranjo. ¿Podríamos sentarnos un momento?, preguntó ella. Estas piernas ya no son lo que eran. Asentí y la ayudé a sentarse, colocándome a su lado. El aroma de las flores de naranjo llenaba el aire, mezclándose con el lejano murmullo del tráfico. Mi casa está justo allí, dijo, señalando una calle estrecha que salía de la plaza. Pero antes de que continúes tu camino, déjame agradecerte como es debido. Buscó en su bolsillo y sacó un pañuelo de encaje blanco, doblado cuidadosamente. Toma, para la buena suerte. Oh, no puedo aceptarlo, protesté, pero ella insistió, colocándolo en mi mano. Insisto, a veces los pequeños gestos de bondad nos traen las mayores recompensas. Había algo enigmático en su mirada, como si supiera algo que yo desconocía. Finalmente me levanté, consciente de que debía apresurarme. Ha sido un placer conocerla, señora. Me detuve, dándome cuenta de que no sabía su nombre. Mercedes, respondió con una sonrisa. Mercedes Fernández. Me quedé paralizada al escuchar su apellido. ¿Fernández?, repetí, intentando que mi voz sonara casual. Podía ser una coincidencia. Fernández es uno de los apellidos más comunes en España. Pero algo en mi interior se agitó. Sí, querida. ¿Te sorprende?, preguntó Mercedes, estudiando mi expresión con curiosidad. No, es solo que... Mi novio también se apellida Fernández, respondí, tratando de mantener la compostura. Miguel Fernández. La expresión de Mercedes cambió sutilmente. Una sombra de algo. ¿Reconocimiento? ¿Inquietud? Cruzó por su rostro arrugado antes de que volviera a sonreír. Es un apellido muy común, ¿no crees? Como García o López. Asentí, pero la sensación de que había algo más detrás de esta coincidencia no me abandonaba. ¿Vive usted sola, doña Mercedes?, pregunté, sorprendiéndome de nuevo por mi atrevimiento. Ahora sí, respondió con un suspiro. Mi marido falleció hace 15 años. Era pintor, ¿sabes? No muy famoso, pero tenía talento. Sus ojos brillaron con el recuerdo. Y mis hijos... Bueno, ellos tienen sus propias vidas. Un silencio se instaló entre nosotras, solo interrumpido por el canto de los pájaros y las risas lejanas de unos niños que jugaban en la plaza. Miré nuevamente mi reloj y me sobresalté. Debo irme, dije, levantándome apresuradamente. Ha sido un placer conocerla. Mercedes asintió. El placer ha sido mío, Lucía. Espero que la cena con los Fernández sea agradable. Se levantó lentamente, rechazando mi mano extendida. Puedo llegar sola a casa desde aquí. Es justo allí. Señaló una casa de piedra con contraventanas verdes al otro lado de la plaza. Dudé un momento, pero el tiempo apremiaba. Me despedí con un gesto y comencé a caminar rápidamente hacia la dirección que Miguel me había dado. Mientras avanzaba, sentía el pañuelo de encaje en mi bolso como si tuviera vida propia. Había algo extraño en todo esto, pero no podía permitirme pensar en ello ahora. Los padres de Miguel me esperaban. 20 minutos después, ligeramente sin aliento y con las mejillas sonrojadas por la caminata rápida, llegué a la impresionante mansión de los Fernández. Un jardín meticulosamente cuidado rodeaba la propiedad, y la casa, de estilo modernista catalán, se alzaba majestuosa contra el cielo que comenzaba a teñirse de naranja con la puesta de sol. Pulsé el timbre y esperé, intentando calmar mi respiración agitada. La puerta se abrió casi inmediatamente, revelando a Miguel, elegante con un traje azul marino que hacía juego con sus ojos. Su sonrisa al verme disipó parte de mi nerviosismo. «Lucía», dijo, inclinándose para besarme en la mejilla. «Pensábamos que te habías perdido». «Lo siento», respondí, entrando al recibidor de mármol. Me entretuve ayudando a una anciana a cruzar la calle. No podía simplemente dejarla allí. Miguel sonrió, sus ojos llenos de ternura. «Por eso me enamoré de ti».
siempre pensando en los demás. Tomó mi mano y me condujo por un pasillo decorado con pinturas que parecían originales de artistas reconocidos. Mis padres están en el salón. No te preocupes, les he explicado que llegarías un poco tarde. Al entrar en el salón, sentí inmediatamente la opulencia del lugar. Candelabros de cristal, muebles antiguos que seguramente tenían siglos de historia, y más arte, mucho más arte, en las paredes. De pie junto a una ventana que daba al jardín trasero estaban los padres de Miguel. El señor Fernández, alto y distinguido con cabello plateado y un traje impecable, se volvió hacia mí con una expresión neutral. A su lado, la señora Fernández, elegante en un vestido de seda color burdeos, me observaba con curiosidad apenas disimulada. «Mamá, papá, esta es Lucía Martínez», nos presentó Miguel, su mano firmemente en mi espalda baja, dándome apoyo silencioso. «Es un placer conocerlos», dije, extendiendo mi mano primero hacia el señor Fernández, quien la estrechó brevemente, y luego hacia su esposa. «Miguel me ha hablado mucho de ustedes. Esperamos que cosas buenas», respondió la señora Fernández con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Miguel nos ha contado que eres profesora de literatura en el instituto». «Así es», confirmé, agradecida por el inicio de conversación. «Enseño literatura española a adolescentes de 15 y 16 años. Una profesión noble», comentó el señor Fernández, indicándonos que tomáramos asiento en un sofá de cuero, aunque seguramente no muy lucrativa. Sentí que Miguel se tensaba a mi lado, pero mantuve la sonrisa. Es cierto que no nos hacemos ricos enseñando, pero la satisfacción de ver a un estudiante apasionarse por Lorca o Machado no tiene precio. La señora Fernández pareció suavizarse ligeramente ante mi respuesta. «¿Te gustaría una copa de vino?», ofreció, señalando una botella abierta sobre una mesa auxiliar. «Es un Rioja, cosecha del 2015. «Gracias. Un poco estaría bien», respondí, consciente de que debía mantenerme sobria para navegar esta velada con claridad mental. Mientras la señora Fernández servía el vino, miré alrededor del salón, y mis ojos se detuvieron en un cuadro particular. Era un paisaje de la costa norte española. Reconocí los acantilados característicos de Asturias, pintado con trazos vigorosos y colores intensos. Había algo en ese estilo que me resultaba familiar, aunque no podía precisar por qué. «¿Le gusta el arte, señorita Martínez?», preguntó el señor Fernández notando mi interés. «Sí, aunque no soy experta», admití. «Ese paisaje es particularmente hermoso». Señalé el cuadro que había captado mi atención. Una sombra cruzó el rostro del señor Fernández. «Ah, ese. Es uno de los pocos que conservamos de un viejo conocido, un artista local que tuvo cierto renombre en círculos pequeños». Algo en su tono me hizo pensar que había más historia detrás de ese cuadro de lo que estaba dispuesto a compartir. Miguel también pareció incómodo con la mención del artista. «¿Y cómo se conocieron ustedes dos?», intervino la señora Fernández, cambiando abruptamente de tema mientras me entregaba una copa de vino. La cena transcurrió en un tenso equilibrio entre preguntas educadas y silencios incómodos. Los padres de Miguel eran corteses pero distantes, evaluándome con cada respuesta que daba. Me preguntaron sobre mi familia, mi educación, mis ambiciones. Les conté sobre mi infancia en Granada con mi abuela Carmela, mis estudios de filología hispánica en Madrid y mi decisión de trasladarme a Barcelona hace 3 años por una oportunidad laboral. «¿Y sus padres?», preguntó la señora Fernández, mientras la sirvienta retiraba los platos del segundo tiempo. «Fallecieron cuando yo tenía 12 años», respondí con la calma que da el tiempo. «Un accidente de tráfico. Mi abuela me crió desde entonces». «Lo siento mucho», dijo, y por primera vez en la noche, su tono pareció genuinamente empático. «Debe haber sido difícil». «Lo fue», admití, «pero mi abuela era una mujer extraordinaria. Me enseñó a encontrar belleza incluso en los momentos más oscuros». Sin pensar, mi mano fue hacia mi bolso, donde descansaba el pañuelo de encaje que Mercedes me había dado. En ese momento, Miguel se excusó para atender una llamada telefónica, dejándome momentáneamente a solas con sus padres. El silencio se volvió espeso, casi tangible. «Miguel nos contó que ustedes vienen de una familia con tradición empresarial», comenté, intentando retomar la conversación. El señor Fernández asintió. 4 generaciones en el negocio textil. Empezamos con un pequeño taller en el barrio gótico
Y ahora tenemos fábricas en 3 países. Había orgullo en su voz, pero también algo más. ¿Melancolía, quizás? Todo gracias al trabajo duro y las decisiones correctas, añadió la señora Fernández, con un énfasis extraño en la última parte. No siempre es fácil tomar el camino adecuado, especialmente cuando el corazón se interpone. Sus palabras me desconcertaron. Parecía estar refiriéndose a algo específico, algo personal. Antes de que pudiera responder, mis ojos se posaron nuevamente en aquel cuadro del paisaje asturiano, y súbitamente recordé dónde había visto un estilo similar. En las paredes de la casa de Mercedes, que había vislumbrado brevemente a través de su puerta entreabierta cuando pasamos por allí. «El postre está servido», anunció la sirvienta, interrumpiendo mis pensamientos. Miguel regresó al mismo tiempo, disculpándose por la interrupción. «Era del trabajo», explicó, retomando su asiento junto a mí. «Un cliente con una emergencia de último momento». Mientras saboreaba el flan casero, delicioso, pero no tan bueno como el que hacía mi abuela Carmela, no podía dejar de pensar en las coincidencias de esta noche. El apellido Fernández, el arte similar, la mención de la señora Fernández sobre tomar el camino adecuado. Todo parecía conectarse de alguna manera que aún no lograba descifrar. La cena finalmente terminó con cafés servidos en el salón. Me excusé para ir al baño, necesitando un momento a solas para procesar todo lo que estaba ocurriendo. Miguel me indicó el camino por el pasillo, y mientras caminaba, me detuve frente a una serie de fotografías familiares enmarcadas en la pared. Una en particular captó mi atención, una fotografía antigua, ligeramente descolorida, que mostraba a una versión mucho más joven del señor Fernández junto a una mujer que no era su actual esposa. Parecían estar en algún tipo de celebración, quizás una boda. El hombre sonreía ampliamente, con un brazo alrededor de una joven mujer de cabello oscuro. A su lado había otra pareja, y con un sobresalto, reconocí a la mujer. Era Mercedes, 40 años más joven, pero indudablemente ella. Su rostro, ahora surcado por arrugas, había sido hermoso en su juventud, con los mismos ojos grises y penetrantes que me habían mirado esa tarde. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No podía ser una coincidencia. ¿Qué relación tenía Mercedes con los padres de Miguel? ¿Y por qué nunca la había mencionado? «Es mi tío Javier», dijo una voz detrás de mí, haciéndome saltar. Miguel se había acercado silenciosamente. «En su boda con mi tía Claudia. Falleció hace 20 años». «¿Y la otra pareja?», pregunté, tratando de que mi voz sonara casual. Miguel frunció el ceño ligeramente. «No estoy seguro. Creo que eran amigos de la familia. Mis padres no hablan mucho sobre esa época». Continué mi camino hacia el baño, mi mente dando vueltas. Al regresar al salón, la conversación había derivado hacia temas más ligeros. Los planes de Miguel para expandir el negocio familiar a Latinoamérica, un próximo viaje de la señora Fernández a París para ver a su hermana, la renovación del ático que el señor Fernández había comprado como inversión en el Paseo de Gracia. Mientras escuchaba, mi mirada se desviaba constantemente hacia aquel cuadro del paisaje asturiano. Ahora estaba segura. Era del mismo artista que había visto en casa de Mercedes. El mismo uso del color, los mismos trazos audaces. «Disculpe», dije, interrumpiendo al señor Fernández en medio de una anécdota sobre un político local. «Ese cuadro, ¿podría decirme quién es el artista?». Un silencio incómodo cayó sobre la habitación. El señor Fernández intercambió una mirada con su esposa antes de responder con cierta rigidez. Se llamaba Alberto Vega. Un artista local, como mencioné antes. ¿Por qué el interés? Me gusta su estilo, respondí honestamente. Me recuerda a algo que vi hoy. ¿Hoy?, preguntó la señora Fernández, su voz repentinamente alerta. ¿Dónde podrías haber visto un Vega hoy? Me arrepentí inmediatamente de haber mencionado el tema. Oh, creo que vi algo similar en una galería cerca de donde trabajo. Improvisé. Probablemente no sea del mismo artista. La tensión en el ambiente era palpable. Miguel parecía confundido por el súbito cambio en la atmósfera, mirando a sus padres con curiosidad. Alberto Vega murió hace 15 años, dijo finalmente el señor Fernández. Sus obras son bastante escasas. Dudo que hayas visto una en una galería cualquiera. Su tono era escéptico, casi acusatorio.
Debe haber sido otro artista con un estilo similar. Insistí, deseando no haber sacado el tema. Los paisajes del norte son un tema común, después de todo. La señora Fernández me observaba con intensidad, como si intentara leer mis pensamientos. ¿Exactamente a quién ayudaste esta tarde, Lucía? ¿A cruzar la calle, dijiste? Mi boca se secó. No quería mentir, pero tampoco estaba segura de qué decir. Una señora mayor, respondí vagamente. Iba hacia el parque. ¿Te dijo su nombre? Presionó. Miguel intervino antes de que pudiera responder. Mamá, ¿qué importancia tiene eso? Lucía simplemente hizo una buena acción. Solo tengo curiosidad, respondió ella, sin apartar sus ojos de mí. En este barrio todos nos conocemos. Se presentó como Mercedes, admití finalmente, observando cuidadosamente sus reacciones. Mercedes Fernández. El efecto fue inmediato y dramático. La señora Fernández palideció visiblemente, mientras que su esposo se puso rígido, sus nudillos blancos alrededor de su copa de brandy. Miguel nos miraba confundido, pasando su mirada de sus padres a mí. ¿Mercedes Fernández? Repitió lentamente. ¿Estás segura? Asentí. Vive cerca de aquí, en una casa con contraventanas verdes junto a esa pequeña plaza con el naranjo. El señor Fernández se levantó abruptamente, derramando parte de su brandy sobre la alfombra persa. Imposible, murmuró. Ella no puede, no debería. Se detuvo, respirando pesadamente. Papá, ¿qué sucede? Preguntó Miguel, poniéndose de pie también. ¿Quién es Mercedes Fernández? Sus padres intercambiaron una mirada cargada de significado. Finalmente, la señora Fernández habló con voz tensa. Nadie importante. Una vieja conocida, nada más. No parece nadie importante por cómo han reaccionado, insistió Miguel. ¿Qué está pasando? Lucía, ¿tú sabes algo? Me sentí atrapada en medio de un drama familiar que apenas comenzaba a entender. Solo la conocí hoy, dije con cautela. Me pareció una mujer amable. Me dio esto. Saqué el pañuelo de encaje de mi bolso. La señora Fernández ahogó un grito al verlo. El pañuelo de boda de Carmina, susurró, extendiendo una mano temblorosa hacia él sin llegar a tocarlo. ¿Cómo lo tiene ella? ¿Quién es Carmina? Preguntó Miguel, cada vez más frustrado. ¿Por qué están actuando así? ¿Qué tiene que ver esta mujer con nosotros? El señor Fernández se pasó una mano por el rostro, repentinamente envejecido por la tensión. Siéntate, Miguel, ordenó con voz cansada. Hay algo que deberías saber. Me levanté, incómoda. Quizás debería irme, comencé, pero el señor Fernández me detuvo con un gesto. No, quédate. Ya estás involucrada en esto, aunque no fuera tu intención. Me senté nuevamente junto a Miguel, quien tomó mi mano. Buscando confort o dándolo, no estaba segura. El silencio en la habitación era opresivo, roto solo por el tic-tac del reloj de pared y el crujido ocasional de la madera antigua. Mercedes Fernández, comenzó finalmente el señor Fernández. Es mi hermana mayor. Miguel jadeó sorprendido. ¿Tu hermana? Pero siempre dijiste que eras hijo único. Lo he dicho, sí, admitió su padre, evitando su mirada. Era más fácil que explicar la verdad. ¿Qué verdad? Exigió Miguel, su voz mezclando confusión y enojo. La señora Fernández intervino. Tu tía Mercedes fue desheredada por tu abuelo hace más de 40 años. Hizo una elección que la familia no pudo aceptar. ¿Qué elección? Presioné, incapaz de contenerme. El señor Fernández me miró directamente por primera vez en toda la noche. Eligió casarse con un hombre que tu abuelo consideraba inapropiado. Un artista sin un centavo a su nombre. Alberto Vega. El cuadro. El pintor. Todo comenzaba a tener sentido. Pero eso es arcaico, protestó Miguel. ¿Desheredar a alguien por casarse por amor? Eran otros tiempos, respondió su padre defensivamente. Tu abuelo había invertido mucho en la empresa familiar. Necesitábamos alianzas, no escándalos. El matrimonio de Mercedes con ese bohemio amenazaba todo por lo que habíamos trabajado. ¿Y por qué nunca me lo contaron?, preguntó Miguel, su voz teñida de dolor. ¿Por qué me hicieron creer que no tenía más familia que ustedes? La señora Fernández tomó un sorbo de su té, ya frío. Fue decisión de tu padre. Yo siempre dije que algún día tendrías que saberlo. Pensé que sería mejor así.
dijo el señor Fernández, una nota de súplica en su voz. Mercedes hizo su elección. Se fue con ese hombre sin un segundo pensamiento, rechazando todo lo que nuestra familia le ofrecía. ¿Y nunca intentaste reconciliarte con ella?, pregunté suavemente. Han pasado 40 años. El señor Fernández me miró como si hubiera olvidado que yo estaba allí. Hubo intentos, admitió. Cuando nació Miguel, le escribí. Quería que conociera a su sobrino. Pero para entonces, el daño estaba hecho. Ella rechazó mi invitación. «¿O eso te dijo tu padre?», murmuró la señora Fernández, lo suficientemente alto para que todos la escucháramos. «¿Qué quieres decir?», preguntó Miguel rápidamente. Su madre suspiró. Tu abuelo interceptaba la correspondencia entre ellos. No quería ningún contacto. Solo me enteré después de su muerte, cuando encontré las cartas escondidas en su despacho. Cartas que tu tía había enviado durante años. Cartas que tu padre nunca vio. El señor Fernández palideció. ¿Qué cartas? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Lo intenté, Roberto, respondió ella con tristeza. Pero para entonces ya habías construido esta narrativa en tu mente. La hermana que te abandonó, que eligió el amor sobre la familia. Era más fácil para ti creer eso que enfrentar la verdad, que fue tu padre quien los separó, no ella. Miguel se levantó abruptamente, soltando mi mano. «Necesito aire», murmuró, dirigiéndose hacia la terraza. Dudé un momento, pero luego lo seguí, dejando a sus padres en un silencio cargado de recriminaciones no dichas y secretos largamente guardados. En la terraza, Miguel miraba fijamente hacia la ciudad iluminada, sus manos apretando la barandilla con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Me acerqué silenciosamente, sin saber qué decir. «Toda mi vida», dijo finalmente sin mirarme. «He creído que nuestra familia era pequeña pero unida, que no había secretos entre nosotros. Y ahora descubro que tengo una tía de la que nunca supe nada. Una tía que vive a pocas calles de distancia y que he pasado sin saludar durante años». «No podías saberlo», dije suavemente, colocando una mano sobre la suya. «Ese es el punto, Lucía», respondió, volviéndose para mirarme. «No podía saberlo porque decidieron ocultármelo, como si fuera un niño incapaz de entender los conflictos familiares. Las familias son complicadas», ofrecí. «A veces las personas hacen lo que creen mejor en ese momento, incluso si después resulta no serlo». Miguel guardó silencio por un largo momento. «¿Cómo era ella?», preguntó finalmente. «Mi tía Mercedes». Sonreí ante la pregunta de Miguel, agradecida por poder hablar de algo concreto en medio de tanta confusión. «Es una mujer elegante, con ojos grises muy expresivos. Tiene una manera de mirarte como si pudiera ver dentro de ti». Hice una pausa, recordando nuestro breve encuentro. «Es amable, pero también hay algo melancólico en ella, como si cargara con un peso invisible». Miguel asintió lentamente. «¿Y vive cerca? ¿Podrías llevarme a verla?». Miré mi reloj. No era tan tarde. Apenas pasaban las 10. «Podríamos ir ahora mismo si quieres. La plaza no está lejos». Miguel dudó, mirando hacia el salón donde sus padres continuaban su tensa conversación. «¿Crees que es una buena idea? Aparecer así, sin aviso». «No lo sé», admití. «Pero si lo que tu madre dice es cierto, tu tía ha estado intentando contactar con tu familia durante años. Dudo que le moleste la visita». Después de un momento de reflexión, Miguel asintió con determinación. «Vamos». Se volvió hacia el salón y anunció con voz firme. «Vamos a ver a la tía Mercedes. Ahora». Sus padres se quedaron petrificados. La señora Fernández fue la primera en reaccionar. «Miguel, espera. Es muy tarde para visitas y...» «¿Tarde?», interrumpió Miguel con una risa sin humor. «Han pasado 40 años, mamá. Creo que ya hemos esperado suficiente». El señor Fernández se levantó pesadamente. «Iré contigo», dijo, con una voz que intentaba sonar autoritaria, pero que solo transmitía incertidumbre. «No», respondió Miguel firmemente. «Iré con Lucía. Esto es algo que necesito hacer solo». Su padre pareció envejecer 10 años en un instante. «Miguel, hay cosas que no entiendes. Entonces explícamelas», desafió Miguel. Ante el silencio de su padre, continuó. «Eso pensaba. Vamos, Lucía». Salimos de la mansión en silencio, caminando a paso rápido por las calles ahora casi desiertas del elegante barrio.
Miguel no habló durante varios minutos, perdido en sus pensamientos. Finalmente, cuando llegamos a una calle principal, rompió el silencio. «¿Cómo crees que reaccionará cuando me vea?», preguntó, su voz mezclando ansiedad y esperanza. «No lo sé», respondí honestamente, «pero parecía una mujer fuerte. Creo que podrá manejarlo. ¿Y si no quiere verme? ¿Y si la historia que mis padres me han contado es solo una versión edulcorada y realmente hubo un conflicto tan grave que prefiere mantenerme alejado?» Tomé su mano, apretándola suavemente. «Solo hay una forma de averiguarlo». Llegamos a la pequeña plaza con el Naranjo. A esta hora estaba vacía, iluminada tenuemente por farolas antiguas que proyectaban sombras danzantes sobre los adoquines. La casa de Mercedes, con sus contraventanas verdes, tenía una luz encendida en lo que parecía ser el salón. «¿Es allí?», dije, señalando la casa. Miguel se detuvo, repentinamente inseguro. «¿Qué le digo?» «Hola, soy tu sobrino, el hijo del hermano que te repudió». «Podrías empezar con algo más sencillo», sugerí. Como «Hola, soy Miguel». Esbozó una sonrisa débil y asintió. Caminamos hasta la puerta y, tras un momento de vacilación, Miguel llamó al timbre. Esperamos, el sonido de nuestros corazones latiendo con fuerza casi audible en el silencio de la noche. Pasos lentos se acercaron a la puerta. Un momento después, ésta se abrió, revelando a Mercedes. Llevaba una bata de seda azul oscuro, y unas gafas de lectura colgaban de una cadena alrededor de su cuello. Sus ojos se abrieron con sorpresa al verme. «¿Lucía?», preguntó, confundida. Luego su mirada se posó en Miguel, y la vi palidecer visiblemente. Su mano se aferró al marco de la puerta como si necesitara apoyo para mantenerse en pie. «Dios mío», susurró. «Roberto». «No», corrigió Miguel suavemente. «Soy Miguel, el hijo de Roberto». Mercedes lo miró fijamente, como si estuviera viendo un fantasma. Lentamente, levantó una mano temblorosa hacia el rostro de Miguel, deteniéndose a unos centímetros sin llegar a tocarlo. «Miguel», repitió, su voz apenas audible. «El pequeño Miguel». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero, ¿cómo?». «Es una larga historia», intervine. «¿Podemos pasar?». Mercedes pareció salir de su trance y asintió, haciéndose a un lado. «Por supuesto, por supuesto. Disculpad el desorden. No recibo muchas visitas». Entramos a un salón pequeño pero acogedor, lleno de libros y recuerdos. Como había notado antes, las paredes estaban decoradas con pinturas similares a la que había visto en casa de los Fernández. Fotografías enmarcadas descansaban sobre varias superficies, y con un sobresalto, reconocí a un Miguel mucho más joven en algunas de ellas. «Has estado siguiéndome», dijo Miguel, también notando las fotografías. No era una acusación, sino una constatación de un hecho sorprendente. Mercedes asintió, señalándonos que tomáramos asiento mientras ella se acomodaba en un sillón gastado pero elegante. «No podía dejar de verte crecer, aunque fuera desde lejos. Iba a tus partidos de fútbol en el colegio, a tus graduaciones, siempre manteniéndome en la distancia, por supuesto». «¿Por qué?», preguntó Miguel, su voz mezclando dolor y confusión. «Si querías ser parte de mi vida, ¿por qué no te acercaste nunca?». Mercedes suspiró profundamente. «No fue por falta de intentos, Miguel. Durante años escribí cartas, hice llamadas. Tu abuelo, mi padre, bloqueaba todos mis intentos, y cuando él falleció, Roberto ya había construido su vida sin mí. Pensé que sería mejor respetar su decisión. Pero eso no es justo», protestó Miguel. «Yo tenía derecho a saber que existías, a conocerte». «La vida rara vez es justa, querido», respondió Mercedes con una sonrisa triste. «Tu padre tenía sus razones para mantenerme alejada. No puedo culparlo, no del todo». Se inclinó hacia adelante, observando intensamente a Miguel. «Eres tan parecido a él cuando tenía tu edad. La misma expresión decidida, la misma manera de fruncir el ceño cuando estás confundido». Miguel se sonrojó ligeramente. «Me dijeron que te desheredaron por casarte con un artista, Alberto Vega». El rostro de Mercedes se iluminó con el recuerdo. «Alberto, sí, el amor de mi vida. Murió hace 15 años, pero cada día lo siento a mi lado». Señaló las pinturas en las paredes. «Estas son sus obras. Tu padre tiene una, ¿verdad?».
El paisaje de Asturias. Fue el primer regalo que Alberto le hizo, cuando Roberto cumplió 18 años. Mi padre me dijo que eras su hermana mayor, continuó Miguel, pero nunca mencionó que tuvieras hijos. ¿Los tienes? Una sombra cruzó el rostro de Mercedes. Tuvimos una hija, Carmen. Falleció hace 20 años, en un accidente de coche junto con su marido. Su voz se quebró ligeramente. Dejaron una niña pequeña, Alicia, mi nieta. La criamos Alberto y yo hasta que él falleció. Ahora vive en Madrid, es periodista. Viene a visitarme cuando puede. Tengo una prima, murmuró Miguel, asimilando la información. Una familia que nunca supe que existía. Lo siento tanto, Miguel, dijo Mercedes, lágrimas deslizándose por sus mejillas arrugadas. Si hubiera sabido que podía acercarme a ti sin causar problemas, lo habría hecho hace mucho tiempo. ¿Por qué ayudaste a Lucía hoy?, preguntó Miguel de repente. ¿Fue casualidad o...? Mercedes me miró, una sonrisa enigmática formándose en sus labios. La vi salir del taxi, tan nerviosa y elegante. Supe inmediatamente que iba a casa de tu padre. Había algo en su manera de moverse, de mirar alrededor. Me recordó a mí misma, hace tantos años, cuando conocí a los padres de Alberto. Hizo una pausa. Quería conocerla, ver qué tipo de mujer había elegido mi sobrino. Y cuando vi que se detenía para ayudarme, supe que eras un hombre afortunado, Miguel. Me sonrojé ante sus palabras. Entonces, ¿fingió necesitar ayuda? Mercedes rió suavemente. No, querida. A mis 78 años, realmente necesito ayuda para cruzar calles transitadas. Pero podría haber esperado a que el semáforo cambiara, o pedido ayuda a cualquier otra persona. Elegí pedírtela a ti. El pañuelo, dije de repente, recordando el delicado trozo de encaje que me había dado. Su cuñada lo reconoció. Dijo que era el pañuelo de boda de Carmina. «Carmina», repitió Mercedes, su voz tiñéndose de nostalgia. «Mi madre. Ese pañuelo ha pasado de madre a hija durante generaciones. Debería haberlo heredado la esposa de Roberto, pero cuando me fui, lo llevé conmigo. Era lo único que quería de la herencia familiar». Me miró intensamente. «Te lo di porque vi algo en ti, Lucía. Algo que me dice que tú entiendes lo que significa elegir el amor sobre las expectativas». Miguel tomó mi mano, apretándola suavemente. «Entonces, ¿todo este tiempo has estado viviendo aquí, a pocas calles de nosotros?» Mercedes asintió. «La vida tiene un sentido del humor peculiar, ¿no crees? Tan cerca y tan lejos al mismo tiempo». Se levantó lentamente. «¿Os apetece un té? Esta conversación parece que va a ser larga». Mientras Mercedes se dirigía a la cocina, Miguel se inclinó hacia mí. «Esto es surrealista», susurró. «Toda mi vida creyendo una mentira. ¿Cómo pudieron ocultarme algo así?» «Las familias son complicadas», respondí, repitiendo lo que había dicho antes. «A veces el dolor y el orgullo nos hacen tomar decisiones que más tarde lamentamos. Mi padre tiene que venir», decidió Miguel. «Tiene que enfrentar esto, enfrentarla a ella. Han pasado 40 años, Lucía. 40 años perdidos por un estúpido conflicto familiar. ¿Estás seguro?», pregunté. «Quizás necesites tiempo para procesar todo esto antes de...». «No», interrumpió con firmeza. «Ya hemos perdido demasiado tiempo». Sacó su teléfono y, tras un momento de duda, marcó el número de su padre. La llamada fue breve. Miguel simplemente dijo: «Estamos en casa de la tía Mercedes. Deberías venir». No esperó respuesta antes de colgar. Su rostro mostraba una determinación que no le había visto antes, una mezcla de dolor y resolución que me hizo admirarlo aún más. Mercedes regresó con una bandeja de té y unas pastas caseras. «Son de almendra», explicó mientras servía el té en tazas de porcelana antigua. «La receta era de mi madre. Siempre fueron las favoritas de Roberto». «Viene hacia aquí», anunció Miguel abruptamente. «Mi padre. Le he dicho que estamos aquí». La taza que Mercedes sostenía tembló ligeramente, derramando unas gotas de té sobre la bandeja. «¿Roberto viene? ¿Ahora?» «Sí», confirmó Miguel. «Es hora de que esta familia se enfrente a su pasado». Mercedes pareció encogerse ante sus palabras. «No sé si estoy preparada», murmuró. «Han pasado tantos años». Me levanté instintivamente y me senté junto a ella en el sofá, tomando sus manos entre las mías.
Estaban frías y ligeramente temblorosas. Todo saldrá bien, le aseguré, aunque no tenía manera de saberlo. A veces las heridas más profundas solo pueden sanar cuando las exponemos al aire. Miguel se acercó a una de las pinturas, un retrato de Mercedes más joven, sentada en lo que parecía ser un acantilado con el mar de fondo. ¿Esto es Asturias también?, preguntó. Mercedes asintió. El Cabo de Peñas. Pasamos nuestro primer verano juntos allí, Alberto y yo. Él decía que nunca había visto un azul tan intenso como el del mar Cantábrico en un día despejado. Una sonrisa nostálgica iluminó su rostro. Era un romántico incorregible. ¿Cómo os conocisteis?, pregunté, intentando distraerla de la inminente llegada de su hermano. En una exposición en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, respondió, sus ojos brillando con el recuerdo. Yo estaba allí con unas amigas, comportándome como la niña de buena familia que se suponía que era. Él estaba presentando su primera colección. No era nadie entonces, solo un chico de Oviedo con talento y sueños. Hizo una pausa, perdida en sus recuerdos. Me miró desde el otro lado de la sala y fue como si todo lo demás desapareciera. Suena a cliché, lo sé, pero es la verdad. ¿Y tu familia se opuso desde el principio?, preguntó Miguel, sentándose frente a nosotras. Mi padre se opuso, clarificó Mercedes. Mi madre, en privado, me apoyaba. Pero en aquella época, en una familia como la nuestra, la palabra del padre era ley. Y Vicente Fernández tenía planes muy específicos para sus hijos. Roberto debía tomar las riendas del negocio textil, y yo debía casarme con el hijo de su socio, asegurando así la fusión de ambas empresas. Como un matrimonio medieval, comenté, incapaz de ocultar mi desaprobación. Mercedes sonrió amargamente. Así funcionaban las cosas en ciertos círculos. Probablemente aún funcionan así en algunos. Tomó un sorbo de té. Cuando le dije a mi padre que amaba a Alberto, que queríamos casarnos, montó en cólera. Me dio un ultimátum. O renunciaba a ese pintamonas, como le llamaba, o renunciaba a mi familia y a mi herencia. Y elegiste el amor, dijo Miguel suavemente. Elegí el amor, confirmó Mercedes, y nunca me arrepentí, ni un solo día. Alberto me dio una vida llena de belleza, de pasión, de autenticidad. Tuvimos dificultades económicas, claro. Un artista y una mujer educada para ser esposa, sin experiencia laboral. Al principio fue duro, pero encontramos nuestro camino. Su mirada se endureció ligeramente. Lo que nunca pude perdonar fue cómo mi padre envenenó a Roberto contra mí. Mi hermano pequeño, a quien había cuidado desde que nació, a quien leía cuentos antes de dormir, de repente dejé de existir para él. El sonido del timbre nos sobresaltó a los tres. Mercedes palideció visiblemente, y por un momento temí que fuera a desmayarse. Miguel se levantó de un salto, pero yo lo detuve con un gesto. «Déjame ir a mí», sugerí. Déiles un momento para prepararse. Agradecido, Miguel asintió, y me dirigí a la puerta. Al abrirla, me encontré no solo con el señor Fernández, sino también con su esposa. Ambos parecían haber envejecido en las últimas horas. El señor Fernández especialmente lucía demacrado, con los hombros caídos y una expresión de profunda aprensión en su rostro. «Están dentro», dije simplemente, haciéndome a un lado para dejarlos pasar. El señor Fernández dio un paso vacilante hacia el interior, seguido por su esposa, quien me dirigió una mirada que no supe interpretar. ¿Gratitud? ¿Reproche? ¿Ambos? Los conduje hasta el salón, donde Mercedes se había puesto de pie, apoyada en el respaldo del sofá, como si necesitara sostén. Miguel permanecía a su lado, una mano ligeramente sobre su brazo en un gesto de apoyo. El tiempo pareció detenerse, cuando los hermanos se miraron por primera vez en 4 décadas. El parecido entre ellos, que no había notado antes, ahora resultaba evidente. La misma forma de los ojos, la misma línea de la mandíbula, aunque el tiempo los hubiera marcado de manera diferente. «Roberto», dijo finalmente Mercedes, su voz apenas un susurro. «Mercedes», respondió él, con una voz igualmente quebrada. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarse. Finalmente, fue la señora Fernández quien lo rompió. «Te traje esto», dijo, extendiendo un sobre amarillento hacia Mercedes. «Las encontré hace años, después de que falleciera tu padre. Debería habértelas hecho llegar entonces, pero
No sabía cómo. Mercedes tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Qué es esto?» «Tus cartas», respondió la señora Fernández. «Las que enviaste a Roberto durante años. Tu padre las interceptaba. Roberto nunca las leyó». Mercedes miró el sobre como si contuviera algo precioso y peligroso a la vez. Lentamente, se sentó de nuevo, colocando el sobre en su regazo sin abrirlo. «Nunca supe que intentaste contactarme», dijo Roberto, su voz ronca por la emoción contenida. «Padre me dijo que habías cortado todos los lazos, que no querías saber nada de nosotros». «¿Y le creíste?», preguntó Mercedes con un deje de amargura. «Tan fácilmente aceptaste que te cuidé cuando eras un niño, que te defendí de sus iras, que siempre estuve a tu lado, ¿simplemente te borraría de mi vida?». Roberto bajó la mirada, incapaz de sostenerla de su hermana. Era joven, estaba dolido, y él sabía cómo manipular. Sí, lo sabía, concordó Mercedes con un suspiro cansado. Siempre supo cómo conseguir lo que quería. Me sentí repentinamente fuera de lugar, como una intrusa en un drama familiar que había comenzado mucho antes de que yo naciera. «Quizás debería irme», murmuré, dirigiéndome hacia la puerta. «No», dijo sorprendentemente el señor Fernández. «Quédate, Lucía. De alguna manera, tú has sido el catalizador de todo esto. Quizás debas ver también el desenlace». Vacilante, me quedé donde estaba, apartada pero presente. Miguel me dirigió una mirada de agradecimiento. «¿Por qué nunca me contaste sobre ella?», preguntó Miguel a su padre, una nota acusatoria en su voz. «¿Por qué me hiciste creer que no tenía más familia?». Roberto se pasó una mano por el rostro. Al principio, era demasiado doloroso hablar de ella. Luego, con el tiempo, se volvió más fácil pretender que no existía que explicarte toda la historia, y cuando descubrí que vivía tan cerca, sacudió la cabeza. «Tenía miedo de que te alejaras de mí si sabías la verdad, que me juzgaras por mis errores». «Te juzgo ahora», respondió Miguel con dureza, «no por los errores del pasado, sino por mantener la mentira todos estos años». «Miguel», intervino Mercedes suavemente, «la vida no es blanca o negra. Todos cometemos errores. Todos nos dejamos llevar por el orgullo o el miedo en algún momento». Miró a su hermano. «He tenido 40 años para aprender a perdonar, aunque nunca tuve la oportunidad de hacerlo en persona». «No merezco tu perdón», dijo Roberto, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. «Te fallé como hermano. Te dejé sola cuando más me necesitabas». «Y yo elegí irme», respondió Mercedes. «Sabía lo que significaría mi decisión. No puedes cargar con toda la culpa». La señora Fernández se acercó a su marido, colocando una mano sobre su hombro. «Roberto ha sufrido por esto más de lo que muestra Mercedes. Cuando nos casamos, a veces se despertaba llamándote en sueños. Nunca dejó de quererte, aunque no supiera cómo demostrarlo». Mercedes asintió lentamente. «Lo sé». Levantó la mirada hacia su hermano. «Siempre lo supe». Un sollozo escapó de la garganta de Roberto, y en un movimiento que pareció sorprender a todos, incluso a él mismo, se arrodilló frente a su hermana, tomando sus manos entre las suyas. «Perdóname», susurró. «Por favor, perdóname». Mercedes se inclinó hacia adelante, apoyando su frente contra la de su hermano en un gesto de intimidad que me hizo apartar la mirada, sintiendo que estaba presenciando algo demasiado privado, demasiado sagrado. «Ya está perdonado», dijo ella suavemente. «Hace mucho tiempo. Me encontré llorando silenciosamente, lágrimas deslizándose por mis mejillas sin poder contenerlas. Miguel se acercó a mí, envolviendo un brazo alrededor de mis hombros. «Gracias», murmuró contra mi cabello, «por ayudarla a cruzar la calle, por traerla de vuelta a nuestras vidas. Fue casualidad», protesté débilmente. «No creo en las casualidades», respondió Miguel. «No después de esta noche». Observé a los hermanos, ahora sentados uno junto al otro en el sofá, décadas de silencio rompiéndose mientras compartían retazos de sus vidas separadas. La señora Fernández había tomado asiento en un sillón cercano, observándolos con una mezcla de alivio y melancolía. Me encontré dividida entre sentimientos contradictorios. Por un lado, alegría por haber sido parte de esta reunión largamente postergada. Por otro, inquietud por haber alterado el equilibrio de una familia que apenas comenzaba a conocer.
¿Tenía derecho a cambiar así sus vidas? ¿A exponer secretos tan antiguos y dolorosos? Como si leyera mis pensamientos, Mercedes me miró y sonrió, una sonrisa cálida que llegó hasta sus ojos grises. A veces, dijo, necesitamos a alguien de fuera para vernos como realmente somos, para recordarnos lo que verdaderamente importa. Y en ese momento, supe que había hecho lo correcto, que algunas verdades, por dolorosas que sean, necesitan salir a la luz para que la sanación pueda comenzar, que algunos secretos pesan demasiado para ser cargados en soledad. Esa noche, cuando finalmente regresamos al apartamento de Miguel en el Eixample, ya era casi el amanecer. Habíamos pasado horas escuchando historias, viendo fotografías, reconstruyendo vidas que habían avanzado en paralelo sin tocarse durante demasiado tiempo. Mercedes había sacado álbumes antiguos, donde guardaba recortes de periódicos sobre los logros empresariales de Roberto, fotografías robadas de Miguel en eventos escolares, invitaciones a bodas familiares a las que nunca asistió. «No puedo creer que estuviera en mi graduación», murmuró Miguel mientras nos desplomábamos en su sofá, agotados emocional y físicamente. Y yo sin saberlo. «Te observaba desde lejos», dije suavemente, «como un ángel guardián». Miguel sonrió ante la imagen. Un ángel guardián con bastón y pañuelos de encaje. Su sonrisa se desvaneció gradualmente. ¿Sabes lo que más me duele? Todos los años que he perdido con ella. Con mi prima Alicia. Podríamos haber sido una familia completa. Pero ahora lo seréis, le recordé. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Miguel asintió, pensativo. Mi padre parecía otra persona esta noche. Nunca lo había visto llorar, ¿sabes? Ni una sola vez en toda mi vida. Y hoy se detuvo, emocionado. Hoy vi a un hombre que había estado cargando con un dolor inmenso durante décadas. A veces las personas más fuertes son las que esconden las heridas más profundas. Reflexioné, recordando a mi abuela Carmela y cómo había ocultado su propio dolor para poder criarme después de la muerte de mis padres. Miguel tomó mi mano, entrelazando nuestros dedos. Cuando me llamaste para decirme que llegarías tarde porque estabas ayudando a una anciana, estuve a punto de enfadarme. Pensé, justo hoy, que es tan importante. ¿Y ahora? Ahora creo que fue el destino, respondió con una sonrisa. O algo así, como si el universo hubiera decidido que era el momento de arreglar lo que estaba roto. ¿Crees que tu padre y Mercedes podrán recuperar el tiempo perdido?, pregunté, acomodándome contra su pecho. No lo sé, admitió. 40 años es mucho tiempo. Pero vi algo en ellos esta noche. Un vínculo que ni siquiera el tiempo y el resentimiento pudieron romper completamente. Hizo una pausa. ¿Sabes que han quedado para desayunar mañana? Los dos solos. Mi madre dice que necesitan ese tiempo. Es un buen comienzo, murmuré, sintiendo cómo el cansancio me vencía poco a poco. Miguel besó mi frente. Eres increíble, Lucía Martínez. Viniste a conocer a mis padres y acabaste reconstruyendo mi familia. No fue exactamente como planeé nuestra primera cena familiar. Bromeé débilmente. Fue mejor, respondió él con seguridad. Esa noche dormí profundamente, agotada por las emociones del día. Cuando desperté, ya pasado el mediodía, encontré a Miguel hablando por teléfono en la cocina, preparando café con una mano mientras gesticulaba con la otra. Sí, tía, entiendo. No, no es ninguna molestia. Por supuesto, allí estaremos. Te quiero también, concluyó antes de colgar. ¿Era Mercedes?, pregunté, frotándome los ojos adormilados. Miguel asintió, ofreciéndome una taza de café. Nos invita a cenar esta noche. Mi prima Alicia viene desde Madrid en el AVE de la tarde. Quiere conocerme. Su rostro reflejaba una mezcla de nerviosismo y emoción. Tengo una prima, Lucía, una prima de mi edad. Es periodista en El País. ¿Puedes creerlo? Es maravilloso, dije sinceramente. ¿Cómo fue el desayuno entre tu padre y Mercedes? Según mi madre, bien. Emotivo pero positivo. Aparentemente, mi padre ha invitado a Mercedes a visitar la empresa familiar. Quiere mostrarle en qué se ha convertido, incluirla de alguna manera. Hizo una pausa, pensativo. También ha mencionado algo sobre revisar el testamento, para incluir a Mercedes y a Alicia. Eso es un gran paso, comenté, sorprendida por la rapidez con que se estaban desarrollando los acontecimientos. Mi padre es así, explicó Miguel.
Una vez que toma una decisión, va hasta el final. Lo mismo que le hizo mantener a Mercedes fuera de nuestras vidas durante tanto tiempo, es lo que ahora le impulsa a rectificar su error con la misma intensidad. Me senté en un taburete junto a la isla de la cocina, soplando mi café caliente. ¿Y tu madre? ¿Cómo está llevando todo esto? Sorprendentemente bien. Creo que ella siempre quiso que esto sucediera, pero no sabía cómo propiciarlo sin parecer que traicionaba a mi padre. Tomó un sorbo de su café. De hecho, está organizando una comida familiar para el domingo. Quiere que Mercedes conozca a mis tíos y primos por parte de mi madre. Todo está sucediendo muy rápido, observé. ¿No te preocupa que pueda ser demasiado pronto? Miguel consideró mi pregunta por un momento. Quizás, pero también pienso que ya hemos perdido 40 años. Cada día cuenta. Asentí, comprendiendo su punto de vista. ¿Qué pasará con la casa de Mercedes? ¿Seguirá viviendo tan cerca de vosotros? Eso parece, respondió Miguel, aunque mi padre ha mencionado algo sobre ayudarla a renovar la casa. Aparentemente tiene problemas de humedad y el tejado necesita reparaciones. Tu padre parece determinado a compensar el tiempo perdido, comenté. Es su forma de pedir perdón, explicó Miguel. A través de acciones, no de palabras. Siempre ha sido así. Hizo una pausa, mirándome con intensidad. Y hablando de mi padre, me ha pedido que te transmita su agradecimiento. Dice que has hecho por nuestra familia más de lo que podríamos haberte pedido. Me sonrojé, incómoda con el reconocimiento. Solo ayudé a una anciana a cruzar la calle. Cualquiera lo habría hecho. Pero no cualquiera lo hizo. Tú lo hiciste. Miguel rodeó la isla de la cocina y tomó mis manos entre las suyas. Y eso me dice mucho sobre el tipo de persona que eres, Lucía. Nos quedamos así un momento, mirándonos en silencio, hasta que su teléfono sonó nuevamente, rompiendo el hechizo. Era su madre, preguntando si podíamos pasar antes de ir a casa de Mercedes, pues quería enviar algunos dulces caseros para Alicia. La semana siguiente transcurrió en un torbellino de encuentros familiares, conversaciones hasta altas horas de la madrugada y descubrimientos constantes. Alicia y Miguel congeniaron de inmediato, como si hubieran crecido juntos en lugar de separados. Era fascinante verlos juntos, descubriendo gustos similares, gestos compartidos, historias familiares desde diferentes perspectivas. Mercedes florecía ante nuestros ojos, como si el peso de los años y los secretos se hubiera aligerado. Su relación con Roberto seguía siendo cautelosa, marcada por décadas de ausencia, pero genuina en su deseo de reconstrucción. Verlos juntos era presenciar un delicado baile entre el pasado y el presente, entre el dolor y la esperanza. Una tarde, mientras ayudaba a Mercedes a ordenar algunas cajas antiguas, Roberto había insistido en que la casa necesitaba renovación y habían comenzado por limpiar el ático. Encontré un cuaderno de dibujos escondido entre libros viejos. Eran los bocetos de Alberto, explicó Mercedes cuando se lo mostré, para el retrato que nunca pudo terminar. Hojeé el cuaderno con cuidado. Estaba lleno de estudios preliminares para un retrato de Mercedes, pero también había bocetos de un niño pequeño jugando, riendo, durmiendo. ¿Quién es?, pregunté, señalando al niño. Miguel, respondió Mercedes con una sonrisa melancólica. Alberto lo vio una vez en el parque, jugando con Roberto. Hizo estos bocetos de memoria, planeando incluirlo en un retrato familiar que nunca llegó a pintar. «Es precioso», murmuré, conmovida por la idea de que el artista hubiera querido incluir a su sobrino político en un retrato familiar, a pesar de la separación. ¿Puedo mostrárselo a Miguel? Por supuesto, dijo Mercedes. De hecho, me gustaría que Miguel lo tuviera. Y también algunos de los cuadros de Alberto. Después de todo, son parte de su herencia familiar. Esa noche, cuando le mostré el cuaderno a Miguel, vi lágrimas en sus ojos. Nunca lo conocí, dijo en voz baja. Alberto. Pero me dibujó como si me conociera, como si me quisiera. Te quería a través de Mercedes, respondí, igual que ella te quería desde la distancia. En las semanas siguientes, observé cómo la familia Fernández se transformaba. Las tensiones iniciales dieron paso a una nueva dinámica, no exenta de momentos incómodos o dolorosos, pero genuina en su intento de sanar. Roberto y Mercedes comenzaron a pasar tiempo juntos regularmente, recuperando recuerdos, compartiendo historias de sus vidas separadas.
La señora Fernández y Mercedes desarrollaron una amistad cautelosa pero real, basada en el respeto mutuo y el amor compartido por Roberto y Miguel. Y yo, que había llegado a esta familia como una extraña, me encontré cada vez más entrelazada en su narrativa. Mercedes me trataba como a una nieta, enseñándome a hacer sus famosas pastas de almendra y compartiendo conmigo historias de su juventud que ni siquiera Roberto conocía. Los padres de Miguel, inicialmente distantes, me recibían ahora con un afecto que nunca hubiera esperado. «Has traído luz a esta familia», me dijo un día la señora Fernández mientras tomábamos té en su terraza. «Antes de ti, vivíamos en las sombras de nuestros secretos. No fue mi intención cambiar nada», respondí honestamente. «Solo quería conocerles, ser aceptada. A veces las personas que menos buscan cambiar las cosas son las que provocan las transformaciones más profundas», respondió ella con una sabiduría que me sorprendió. 6 meses después, en una cena familiar en casa de Mercedes para celebrar su cumpleaños, Miguel me llevó al pequeño jardín trasero. El atardecer teñía el cielo de Barcelona con tonos rojizos y dorados, y desde dentro de la casa nos llegaban las risas de la familia reunida. «Nunca imaginé que la noche que viniste a conocer a mis padres acabaría así», dijo, señalando hacia la casa donde Roberto contaba una anécdota que hacía reír a todos. «Con mi familia completa, finalmente unida. La vida da giros inesperados», respondí, apoyando mi cabeza en su hombro. Hablando de giros inesperados, Miguel se separó ligeramente y, para mi sorpresa, se arrodilló frente a mí. De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo. Este anillo pertenecía a Carmen, la hija de Mercedes. Mi tía me lo dio hace unas semanas, diciéndome que debía continuar en la familia. Mi corazón se aceleró mientras abría la caja, revelando un delicado anillo de oro con un pequeño diamante rodeado de zafiros. «Lucía Martínez, entraste en mi vida pretendiendo conocer a mi familia, y acabaste enseñándome lo que realmente significa ser familia. ¿Me harías el honor de crear una nueva familia conmigo? ¿Quieres casarte conmigo?». Las lágrimas nublaron mi visión mientras asentía, incapaz de hablar por la emoción. Miguel deslizó el anillo en mi dedo y se levantó para besarme, un beso que sellaba no solo nuestro compromiso, sino también el extraordinario viaje que habíamos recorrido juntos. Cuando regresamos al interior, todos los ojos se volvieron hacia nosotros, o más específicamente, hacia mi mano donde brillaba el anillo. Mercedes fue la primera en acercarse, sus ojos brillantes de lágrimas y alegría. «Ahora verdaderamente eres parte de la familia», dijo, abrazándome con fuerza. Mientras los demás se acercaban para felicitarnos, mi mirada se cruzó con la de Roberto. El hombre serio y distante que había conocido aquella primera noche había dado paso a alguien más cálido, más abierto. Me sonrió y asintió, un gesto simple pero cargado de significado. Nunca habría imaginado que ayudar a una anciana a cruzar la calle cambiaría mi vida, y la de tantas personas, de manera tan profunda, que un pequeño acto de amabilidad desencadenaría una cascada de verdades largamente ocultas, de reconciliaciones postergadas, de segundas oportunidades. Pero así había sido, y mientras permanecía allí, rodeada por una familia que ahora también era la mía, supe que había presenciado algo extraordinario, el poder transformador de la verdad, cuando se enfrenta con valentía y amor. El secreto familiar que había dividido a los Fernández durante décadas se había convertido, finalmente, en el puente que los unió de nuevo. Y yo, que solo buscaba causar una buena impresión, había terminado siendo parte de una historia mucho más grande que yo misma, una historia de pérdida y reencuentro, de heridas y sanación. Mercedes me guiñó un ojo desde el otro lado de la habitación, como si pudiera leer mis pensamientos. Quizás podía. Después de todo, había sido ella quien, de alguna manera, había orquestado todo esto aquella tarde en la calle, cuando decidió pedirme ayuda precisamente a mí. «Para la buena suerte», había dicho al darme aquel pañuelo de encaje. Y vaya si había traído suerte, no solo a mí, sino a toda una familia que, finalmente, estaba completa.